¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a tu sesión favorita de inteligencia artificial. Hoy estoy muy emocionado porque estamos delante de esta auténtica barbaridad y de esto que os va a volar la cabeza de lo que vamos a ver hoy. Tu maleta de prompts, herramientas para un viaje sin límite. Hoy vamos a ver todo aquello relacionado con el prompting, con la técnica del prompt engineer, ¿vale? Es nada más y nada menos el hecho de saber generar buenos prompts. Como ya sabéis, ejecutar un buen prompt nos da la diferencia entre obtener resultados normales a resultados excelentes. Y como todos ya sabéis, un prompt es aquello que lo introducimos a la inteligencia artificial. Es esta pregunta que le hacemos a la inteligencia artificial para que después nos dé una respuesta. Bien, y hoy vamos a ver diferentes tipos de prompt y diferentes tipos de técnicas para poder aplicar al prompt engineering. Tengo por aquí la agenda de que vamos a ver hoy y vamos a ver las 5 mejores técnicas de prompt engineering. Con estas 5 técnicas tú ya vas a tener un conocimiento consolidado de cómo se ejecutan buenos prompts y cada vez ya verás cómo lo vas a entender más y ya tú mismo vas a saber generar buenos prompts. Primero vamos a ver el mega prompt, ¿vale? El mega prompt, vamos a ver qué es, pero son prompts muy grandes, ¿vale? Quiero que te imagines como si estuvieras construyendo una pared de ladrillos, ¿no? Entonces tú vas poniendo los diferentes ladrillos y es lo que va a pasar en el mega prompt. Después vamos a tener el prompt progresivo, que a mí me gusta utilizar la metáfora de la búsqueda un poquito del tesoro, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando de pequeños andabas por el bosque y te daban un mapa y te decían, tienes que encontrar el tesoro? Pero no te lo daban directamente, sino tú a través de una serie de pistas tenías que ir pasando hasta llegar a encontrar el tesoro. Después vamos a ver los metaprompts, ¿vale? Que aquí hay mucha atención porque los metaprompts no nos van a dar una salida en específico, sino que van a ser unos prompts para crear otros prompts más complejos, ¿vale? O sea, yo le voy a introducir a la inteligencia artificial unas palabras, un prompt, para que me cree un prompt más complejo, más definido, más bien estructurado, para que sí, una vez yo meta el segundo prompt a otra inteligencia artificial, saque un resultado impresionante. Bien, ya vamos a verlo paso por paso, pero estos son los que son los metaprompts. Después vamos a ver las técnicas de cadena de pensamiento. Bien, la inteligencia artificial más o menos es como si fuera un humano. Si va poco a poco pensando y reflexiona y razona todo el proceso de aprendizaje, lo va a hacer, va a darnos un mejor resultado que no si le decimos tal cual, ¿no? Y por último vamos a ver algo muy interesante que son las variables. Las variables es una forma de automatizar nuestro trabajo, de tener una especie de plantillas para que yo después pueda hacer muchísimo más rápido mis nuevos prompts. Y vamos a verlo todo muy paso a paso, pero venga, vamos a ello que estoy ansioso por aprender un poquito. Así que voy a bajar hacia abajo y vamos a empezar por el mega prompt. ¿Veis aquí? Bien grande, ¿vale? Un mega prompt es un prompt bien completo y estructurado, ¿no? Como esos bocadillos que te hacía tu mamá, que son completos, estructurados, lechuga, pollo, había de todo, ¿no? Y esa metáfora que habíamos dicho antes que quiero que os imaginéis. Vosotros vais a poder empezar a construir una pared y vais a poner ladrillo a ladrillo hasta que quede un prompt súper estructurado. Esto es lo que hacemos con el mega prompt. Bien, es un prompt estructurado que tú le das a la inteligencia artificial todo lo necesario y te saca un muy buen resultado. ¿Cómo va a ser la estructura del mega prompt? Vamos a ver, ¿eh? Primero de todo, le vamos a dar un rol, ¿vale? Es muy importante. ¿Quién va a ser el que responda, ¿vale? ¿En qué capa, ¿vale? Imaginaos que la inteligencia artificial es Superman, ¿no? Y que se pone una capa. Pues se puede poner la capa de un profesional, o la capa de un psicólogo, o la capa de un dueño de hotel, o la capa de un recepcionista. Bien, por lo tanto,
primero de todo le tenemos que dar un rol a la inteligencia artificial. Le damos una identidad, ¿vale? Eres un experto en creación de menús, eres un experto en gestionar habitaciones, lo que nosotros queramos, ¿vale? Pero primero le tenemos que dar un rol, ¿vale? Un ejemplo es, actúa como un consultor de 30 años de experiencia en un hotel, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es que la inteligencia artificial se transforme en un consultor de 30 años de experiencia en un hotel. Bien, es como preguntarle a alguien que sabe muchísimo del tema, ¿vale? Y va a actuar muchísimo mejor. Por lo tanto, lo primero que tenemos que en cuenta es el rol, ¿vale? Si bajamos un poquito, vamos a ver que después tenemos el contexto, ¿vale? ¿Dónde y para qué? Aquí nosotros le tenemos que, como dice la palabra, proporcionar contexto a la inteligencia artificial. Le explicamos la situación, le explicamos el objetivo, le explicamos el entorno, dónde va a trabajar, ¿vale? Es un hotel de 2 estrellas, es un hotel de 4 estrellas, es un hostel, estamos trabajando en una lavandería. Aquí le tenemos que explicar todo el contexto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Estás asesorando a un hotel que está lanzando una app en España, por ejemplo. Bien, entonces, le vamos a dar contexto, sabemos que estamos en España, sabemos que estamos en Francia, sabemos que estamos en Inglaterra, en el sitio donde estamos, sabe que estamos asesorando a un hotel y por lo tanto lo va a hacer muchísimo mejor. Por lo tanto, lo primero que le tenemos que hacer es proporcionar un rol. Y en segundo lugar, le vamos a proporcionar un contexto, ¿vale? Después os voy a explicar fórmulas de cómo poder realizar este proceso muchísimo más rápido. Bien, de momento, rol y contexto. Y en tercer lugar, vamos a tener que poner las instrucciones, ¿vale? Cómo queremos que actúe y qué resultado, en qué formato nos tiene que dar el resultado. Por ejemplo, haz un análisis de mi hotel con estos puntos. El primero, el mercado, después la competencia, después los riesgos y después, por ejemplo, la recomendación final. Queremos que actúe en base a una estructura de puntos que le hemos marcado. Y aquí también le podríamos poner, quiero que el resultado sea una tabla comparadora, o quiero que el resultado sea en un formato de un informe, o quiero que el resultado sea en un formato de texto largo. Bien, aquí podemos pedirle el formato que nosotros queramos. Por lo tanto, primero le tenemos que dar un rol, después vamos a darle un contexto y por último vamos a darle unas instrucciones. ¿Cómo queremos que actúe? ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo muchísimo más práctico de Megaprompt. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos construido estos ladrillos uno encima de otro. Rol. Eres un consultor experto en negocios. Contexto. Asesoras a una startup de experiencias gastronómicas. Instrucciones. Analiza la idea en 4 partes. Primero mercado, competencia, riesgos y recomendación final. Usa un tono profesional y piensa paso a paso. ¿Habéis visto cómo cambia muchísimo, y va a cambiar muchísimo, después vamos a ver cómo va a cambiar, el resultado de tener un prompt normalito a tener esta estructura de prompt? ¿Vale? Primero un rol, después contexto y después instrucciones. Con este prompt nos va a dar un resultado impresionante, nos va a dar un resultado excelente. En cambio, si yo simplemente le hubiera puesto quiero que analices mi startup de experiencia gastronómica, lo habría hecho muchísimo peor. Porque no hubiera podido tener tanto contexto y no nos hubiera podido dar una respuesta tan óptima. Bien, se ha entendido el Megaprompt. Tenemos 3 apartados básicos: el rol, el contexto y las instrucciones. Genial, pues vamos a por ello y vamos a pasar al segundo prompt, ¿vale? En este caso es el prompt progresivo, ¿vale? Vamos a verlo por qué se llama progresivo. Como hemos dicho antes, cuando éramos pequeños y estamos en el bosque, a veces nos daban un mapa para encontrar el tesoro. Pero ¿qué pasaba? Que antes de encontrar el tesoro teníamos que seguir diferentes pistas, ¿no? Por ejemplo, teníamos que ir al árbol y en el árbol encontramos una segunda pista que nos daba, bien, ahora tienes que encontrar la siguiente pista debajo de la fuente. Vamos a la fuente, escarbábamos toda la tierra de la fuente y encontramos la tercera pista.
que nos dice, sigue recto 30 metros. Seguimos recto y ahí encontramos la cuarta pista que nos dice, donde está la X está el tesoro. Por lo tanto, poco a poco, paso a paso, hemos ido como encontrando pistas, hemos ido profundizando en el mensaje hasta encontrar el resultado final. En los prompts progresivos pasa exactamente lo mismo. Es una técnica donde no le proporcionamos, no le hacemos hacer toda la tarea desde un primer momento, sino que poco a poco le vamos dando más contexto, le vamos dando más información para que paso a paso, dando instrucciones una tras otra, la inteligencia artificial nos puede llegar a dar el mejor resultado final. Y el mejor resultado final quizá puede ser un análisis completo de tu hotel. O el mejor resultado final quizá puede ser una tabla comparativa que te analice el mercado y que sepa qué frutas y verduras es mejor comprar para temporada para que te salgan más económicas. Bien, aquí podemos llegar a cosas realmente increíbles. Vamos a ver un ejemplo de los prompts progresivos. Por ejemplo, primero le decimos, dame 3 ideas de post de Instagram para una alimentación saludable. O dame 3 ideas de post de Instagram para un hotel que quiera hacer actividades al aire libre. Y ahí la inteligencia artificial te va a dar 3 ideas. Bien. Entonces tú seleccionas la que más te gusta y le dices, por ejemplo, desarrolla la idea número 2 en un carrusel de 5 slides. Por lo tanto, tú primero le has pedido algo, te ha dado una información y tú a través de esta información has ido seleccionando la que más te gusta. Estamos utilizando estas pistas, este camino, para poder llegar a un resultado final increíble. Y una vez ya te ha dado las 5 slides, tú le puedes decir, bien, ahora reescribe el texto, pero que suene más informal y más cercano, porque tengo quizá un público juvenil en mi hotel. Pues eso es impresionante, porque no nos da una información tan general, sino que de repente nos da una información súper personalizada que nosotros hemos ido seleccionando. Esto es como el mago que saca las cartas y te deja seleccionarla a ti la que quieras. Bien, no es un truco general, sino que es un contenido personalizado para ti y que nadie más lo está haciendo, que nadie más ha hecho este contenido, que es único y irrepetible para ti. Bien, por eso es tan importante la inteligencia artificial, porque cada vez que nosotros creamos algo es único para nosotros. Es la primera vez en la historia que alguien ha creado este texto. Nunca nadie antes había creado el mismo texto que tú. Por lo tanto, primero hemos visto el megaprompt, que tenemos que darle un rol, un contexto y unas instrucciones. Y en segundo lugar, hemos visto el prompt progresivo. Y el prompt progresivo es este pequeño camino hasta llegar a un mensaje final. Bien, vamos a ver ahora el metaprompt. Para que se entienda, quiero que os imaginéis que vosotros os vais a casar. Bien, tú y tu pareja os vais a casar y tenéis que escoger la melodía que va a sonar mientras entráis al altar. Y queréis que sea una melodía específica, creada específicamente para vosotros. Y vais a la casa del músico, que os quiere crear la canción, toc toc, y le decís al músico, quiero que me crees la canción perfecta para mi boda. Y el músico te va a decir, vale, yo la voy a crear. Pero, ¿qué ejemplos de canciones, qué música os gusta? ¿En qué canciones podría inspirarme para yo después poder crear la canción perfecta para ti? Pues pasa algo muy similar dentro de los metaprompts. Cuando nosotros queremos crear, cuando queremos escribir un super prompt personalizado para nosotros, tenemos una opción que es utilizar los metaprompts. Decirle a la inteligencia artificial, este es un buen prompt, este de aquí también lo es, este de aquí también lo es, y por lo tanto, cuando la inteligencia artificial absorbe toda la información de buenos prompts, tú le vas a poder decir, bien, ahora quiero que me crees
un prompt personalizado para mí sabiendo todo aquello que sabes. Igual que el músico, si no sabe qué canciones te gusta, no va a poder crear una canción especializada para ti. Tú le tendrás que decir, me gusta la música jazz, o me gusta el pop, o me gusta el reggaetón. Y a partir de estas canciones, quiero que crees una canción similar para mí para entrar el día de mi boda. ¿Se entiende? El metaprompt es un prompt que crea a otros prompts. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo. Yo le digo, crea un prompt para que alguien pueda hacer una buena descripción del hotel. Y la inteligencia artificial me da un prompt mejor. Describe el hotel incluyendo dónde está, qué es lo que hace especial, qué servicio ofrece y usa un tono elegante. Bien, ¿veis que la descripción de la inteligencia artificial es mucho mejor que la mía? ¿Por qué? Porque yo quizá antes le he proporcionado diferentes prompts buenos, parecidos a este de aquí. Y como la inteligencia artificial ya sabe cuáles son esos buenos prompts que a mí me gustan, va a crear un nuevo prompt a imagen y semejanza de los que había hecho antes. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros no estamos pidiendo una descripción, sino que estamos pidiendo que la IA genere el prompt para que después en otra inteligencia artificial o otra persona o nosotros mismos podamos usar este super prompt. Por lo tanto, hemos aprendido qué son los megaprompts, qué son los prompts progresivos y qué son los metaprompts. Vamos a ver ahora la cadena de pensamiento. La cadena de pensamiento es una técnica para mejorar nuestros prompts que consiste en pedirle a la inteligencia artificial que razone paso a paso. ¿Bien? Es como si le pidiésemos algo a un humano. ¿Cómo es mejor comernos un pastel? ¿De todo de golpe? ¿Vale? Coger el pastel y zamparlo de todo de golpe, o cortarlo poquito a poquito y ir comiéndolo, ¿vale? Igual que una pizza. ¿Cómo es mejor? ¿Comérsela todo de golpe o la cortamos para ir digeriendo mejor la información, ir digeriendo mejor la comida paso a paso? ¿Vale? Pues pasa lo mismo con la cadena de pensamiento. Es una técnica que consiste simplemente en decirle unas palabras a la inteligencia artificial. ¿Vale? Si nosotros le decimos a la inteligencia artificial, piensa paso a paso antes de responder, o tómate tu tiempo, o piensa y razona muy poco a poco, lo que vamos a lograr es que la inteligencia artificial razone mucho más todo antes de darte un resultado. Por lo tanto, el resultado que te va a dar va a ser mejor, porque lo habrá pensado 2 veces antes de darte el resultado final. ¿Vale? Por ejemplo, piensa paso a paso antes de responder. ¿Bien? O tómate tu tiempo. O no es necesario que digas lo primero que pienses, sino que puedes razonar. Todas estas frases, si nosotros se las ponemos a la inteligencia artificial, al final o al principio de nuestro prompt, vamos a lograr un mejor resultado. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Eres un experto en salud digital. ¿Vale la pena lanzar una app de recetas saludables para personas con diabetes en España? Hasta aquí todo normal, ¿vale? Hasta aquí un prompt normal. Pero si abajo le ponemos piensa paso a paso antes de responder, fijaros qué va a pasar. Nos va a pensar, nos va a dar una serie de puntos paso a paso y al final nos va a dar una conclusión. Vamos a verlo, ¿eh? En este ejemplo, la respuesta es, vale, voy a pensar paso a paso. Primero, en España hay más de 5 millones con diabetes. Existe una necesidad real. ¿Qué pasa también? La mayoría no encuentra orientación clara sobre alimentación diaria. Las apps existentes no están personalizadas ni avaladas por profesionales. Hay una tendencia creciente en la salud y el autocuidado. Y si el contenido está validado por nutricionistas, puede ser un valor diferencial. Por lo tanto, la conclusión es que sí, es una muy buena idea si se ejecuta con rigor médico y enfoque real en el usuario. Es impresionante cómo ha ido desglosando todos los puntos y al final nos ha dado una conclusión. Que si nosotros no le hubiésemos dicho el piensa paso a paso, simplemente nos hubiera dicho sí o no, pero sin tener unas razones por las cuales nos concluye con esta afirmación. Bien, por lo tanto,
El paso a paso o el tómate tu tiempo forman parte de técnicas de cadena de pensamiento. Hemos aprendido ya megaprompt, prompt progresivo, metaprompt y cadena de pensamiento. Si vamos ya al último punto, que ya lo tenemos por aquí, tenemos las variables. Las variables es algo que a mí me gustan un montón porque es como rellenar huecos, ¿no? Como cuando tú tenías ese examen de inglés y tenías que rellenar los diferentes puntos con he, is, its y todas esas conjugaciones en inglés. Son espacios que son editables, que nos permiten es que dentro de un prompt poder editar solo los espacios manteniendo la estructura y que nos dé diferentes resultados, diferentes, ¿vale? Ahora lo vas a entender muchísimo mejor, ¿vale? Porque es solo cambiando unas partes que se representan en un formato de corchetes, ¿vale? Con llaves o marcadores, como estás viendo aquí, por ejemplo, tema, audiencia, tono, formato, objetivo. Bien, solo cambiando estas palabras podemos cambiar todo el resultado. Como por ejemplo, cuando nos envían un mail y tenemos diferentes variables, ¿vale? Hola, nombre, gracias por comprar el producto. Bien, es la misma estructura, pero cada vez que yo le cambio en la palabra de nombre y le pongo Pau, Rosa, Carlos, el nombre que sea, y le cambio el producto, ¿vale? Nuestra habitación suite, nuestra mesa de billar, una casa en la playa. Cada vez que le cambio el nombre y cambio el producto, el resultado es diferente, ¿vale? Por ejemplo, por lo tanto, el cuerpo es el mismo, ¿vale? La estructura es la misma. ¿Y para qué sirven, Pau? Sirven para crear estas plantillas flexibles y ahorrar muchísimo tiempo en tener que realizar los mismos prompts. Si yo sé que un prompt ya funciona y va bien, simplemente voy a cambiarle las palabras clave, las palabras que tengo entre corchetes o entre llaves, para que me dé resultados diferentes y poder adaptarlos rápidamente a diferentes públicos o a diferentes contextos. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, escribe el post de LinkedIn sobre un tema en concreto, y aquí puedo poner, por ejemplo, las novedades de la inteligencia artificial en los hoteles, dirigido a una audiencia, dirigido a niños de 13 años, en un tono informal. Usa un estilo juguetón con ejemplos y termina con una llamada a la acción. El post de LinkedIn va a ser muy diferente si lo planteo de esta forma que si lo planteo como escribo un post de LinkedIn sobre el mismo tema, la inteligencia artificial en los hoteles, por ejemplo, dirigido a personas con negocios y emprendedores en un tono formal. Usa un estilo claro y sencillo con ejemplos y termina con una llamada a la acción. ¿Se entiende cómo con la misma estructura podemos tener diferentes resultados finales? Y de forma muy sencilla, yo puedo hacer que mis resultados finales, que en este caso mi post para LinkedIn, sea diferente solamente teniendo que cambiar las palabras clave. Este es el verdadero potencial de las variables. Por lo tanto, en esta sesión has aprendido, primero de todo, qué son los megaprompts. Que los megaprompts son esos prompts súper completos que vamos poniendo cimiento a cimiento, ladrillo a ladrillo, para construir una estructura súper buena. Una estructura que se basa en un rol, en un contexto y en unas instrucciones. Has aprendido también que una forma de mejorar tus resultados finales es utilizando los prompts progresivos. ¿Qué significan los prompts progresivos? Estos prompts que poco a poco tú le vas dando contexto para poder llegar a un resultado final increíble. ¿Bien? No le damos toda la tarea desde el principio, sino que poco a poco le vamos dando contexto. También has aprendido los metaprompts, que son prompts que nos permiten crear otros prompts mejores. ¿Vale? Yo le introduzco algo a la inteligencia artificial para que me dé un prompt, para con ese prompt súper bueno poder realizar algo. ¿Vale? Entonces no estoy creando directamente la tarea final, sino que primero estoy creando un prompt para después poder crear la tarea final. En siguiente lugar, hemos visto la cadena de pensamiento, cómo utilizar frases como tómate tu tiempo, piensa paso a paso, razona antes de contestar,
mejoran muchísimo el resultado final. Porque la inteligencia artificial nos valida la idea y nos la da con mucha más certeza. ¿Vale? Aquí hemos visto el ejemplo de, en España hay 5 millones de personas, la mayoría no encuentra orientación, todos estos puntos para al final darnos la conclusión. Y por último hemos visto algo que me encanta a mí, que son las variables. De una forma muy sencilla yo puedo, manteniendo la estructura, realizar diferentes resultados finales. ¿Vale? Por ejemplo, con este post de LinkedIn que habíamos visto antes. Así que espero que te haya encantado la clase. Vamos a poner por aquí un poquito de música para acabar bailando y espero que hayas entendido, que te hayan gustado y que aproveches el potencial de la inteligencia artificial ahora que ya sabes los mejores tipos y cómo utilizar los prompts. Así que un beso, un abrazo muy grande y nos vemos en la siguiente sesión de tu sesión favorita de inteligencia artificial. Chao, chao, un abrazo. Chao, chao, que vaya muy bien. Adiós, adiós. Un poquito de música, siempre viene bien. Un poquito de música. Adiós, adiós, que viene bien. Chao, chao, que vaya muy bien. Un beso. Chao, chao. Chao, chao.